calculé mal, estaba acá todo, pero bueno, calculé mal. Justo estaba con unos pendientes estuve toda la semana tratando de subirle 3 artículos, los busqué hoy, o los acabo de subir, y me cambié de computadora y bueno, a ver un segundito, ahí está. Me cambié de computadora y nada, toda una historieta para entrar acá, pero bueno, aquí estoy. ¿Cómo les va? ¿Se escucha bien? Sí, Ignacio, Buenas perfecto, se tardes. escucha. Bueno, bueno, bueno. Estamos entonces. Bueno, gracias, gracias ahí por mostrar que están. Este, bueno, vamos a arrancar entonces con una cuestión que tiene que ver con el eje. Ahí cuando grabando, perfecto. Eh, en esta, como nos vamos a meter en el primer eje, básicamente, estuve viendo los hilos que fueron haciendo ustedes con la bitácora. Bueno, la idea un poco es ir metiéndonos en esta articulación de la enseñanza con determinado tipo de tecnologías y por qué esas tecnologías las van, las van utilizando y acá, esto le decía la clase pasada, fundamental el rol del docente, el pensar en términos de enseñanza e ir articulando diferentes tipos de plataformas con nuestras necesidades de enseñanza. Bueno, y también la bitácora tiene la intencionalidad de digamos, que los que no conozcamos determinado tipo de plataformas, bueno, podemos chusmear y ver que esas plataformas que entendemos como lejanas o que nosotros no le damos sentido, como un colega le da sentido, le encuentra la vuelta y bueno, y si nos sirve a nosotros, poder también empezar a imaginar esas cuestiones alrededor de determinado tipo de entornos. Acá hay como determinada, no sé, dualidad o bueno, nada, crisis, contradicciones que nos encontramos los docentes en términos de sabemos que no podemos conocer todos los entornos y todas las plataformas habidas y por haber porque son casi infinitas. Entonces este, hay algunos libros y algunas plataformas también que organizan de alguna manera los entornos, las plataformas, las redes más reconocidas con las actividades y acciones que se pueden realizar a partir de ellas, que de alguna manera, bueno, nada, nos encasillan, nos encarrilan y nos orientan un tanto para saber por dónde vamos. Algunos de esos materiales los vamos a ver. En ese sentido, Educar en el 2021 sacó un par de libros que se los puedo pasar, bueno, están en la web. Este, Escenarios y los editó Laura Marés. Bueno, escenarios y combinados, y el otro no me acuerdo cómo se llama, se los debo, pero también se los voy a pasar, que hace un tanto este trabajo que les estoy comentando. Eh, la, Sobre el cierre de la clase anterior, eh, Alejandra Camors
me preguntaba acerca de las cuestiones de la hibridación y yo le traía o recordaba un documento de la CONIAU que se llama, que ya lo tienen disponible en el eje 1, todavía está el documento ahí puesto, no está bien titulado, ya lo voy a corregir, así en el apuro lo puse medio como para decir está, cumplir con ustedes, pero van a ver que ahí hay 3 nuevos documentos. ¿Y por qué traigo esos 3 nuevos documentos? Porque los traigo con esta intencionalidad. Son 3 documentos de 3 instituciones sumamente importantes para nuestro quehacer docente en el ámbito universitario. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAU, en este orden no. Vamos a poner en orden la DNGU, la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias y del Ministerio de Educación de la Nación, como primera institución, si se quiere, que tiene un documento que ahí se los puse, que se llama, me anoté los nombres acá en lápiz y papel porque me parece significativo los nombres que cada uno lleva. El de la DNGU dice consideraciones para el ciclo académico 2022 con retorno a la presencialidad plena, y entonces ahí ese documento trabaja la noción de clase y la noción de aula para el retorno 2022, a la presencialidad, que es bastante actual para pensar también, si se quiere, el 2023, y va a definir qué es un aula, qué es una clase, y va a traer ahí fundamentalmente y va a decir algo que yo me voy a preguntar y les voy a preguntar a ustedes, y voy anticipando la pregunta, si somos o no somos los mismos docentes que éramos en el 2019, luego de la pandemia y luego del tránsito por esta educación remota de emergencia. Les quiero anticipar, digamos, la reflexión que yo tengo alrededor de estas cuestiones. Estos 3 documentos, eh, pensándolo institucionalmente, van, si se quiere, en el mismo sentido, ¿no? Que los docentes estamos transformados en nuestras prácticas y en nuestras prácticas áulicas presenciales. Bueno, yo me pregunto eso, sinceramente me lo sigo preguntando, y les pregunto a ustedes, por favor, piénsenlo, y después me lo van comentando, si esas prácticas presenciales fueron o han sido transformadas en el 2022 y el 2023 en torno a la relación educación y tecnologías. Voy a agregarles a esa pregunta. Bueno, entonces la DNGU con ese documento. El documento del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, que va más largo en su título, pero escuchen el título para también ir a cuenta de esta pregunta que les voy haciendo. Orientaciones y propuestas, primero, ¿no? En el marco de los procesos de reconfiguración, otra vez acá aparece esta palabra, reconfigurar las prácticas, reconfiguración de las opciones pedagógicas, presencial y a distancia. Entonces el CIN también trabaja en ese documento sobre orientaciones y propuestas de la reconfiguración en las opciones didácticas presenciales y a distancia para nosotros los docentes. Por último, la CONIAU también sacó un documento que es sumamente rico y complejo porque habla sobre las consideraciones sobre las estrategias de hibridación. Y acá
casi en términos filosóficos por ahí, pero bueno, no sé si tanto, pero toma las categorías de tiempo y espacio y va a empezar a pensar cuestiones como si esto que estamos haciendo en este momento, acá en la UNAM, bueno, acá en la UNAM, escúchenme, pero vale, no sé si el furcio o qué, acá en la UNAM estamos presenciales o estamos virtuales. Se lo voy a preguntar explícitamente, ¿eh? ¿Cómo consideramos esto que estamos haciendo? ¿Presencial o virtual? ¿Juega el espacio o juega la sincronía y juega el tiempo? Entonces, por eso le decía lo de las categorías filosóficas, las categorías de espacio o existenciales, de espacio y tiempo, cómo se reconfigura estas cuestiones y cómo las instituciones entonces deberían medir esto que estamos haciendo ahora, si a distancia o presencial. Vale decir que en las reglamentaciones y los formularios que posee el Ministerio de Educación, que posee la CONIAU, hay dos opciones, presencial o a distancia. La opción semipresencial no existe más, no existe en la 2641/17, no existe en los otros documentos, esa categoría que lo usábamos mucho en los 90 y al principio del siglo, de la semipresencialidad, no existe más, fue barrida, aparece presencial a distancia y no hay una figura que juegue con las múltiples mediaciones que de hecho existen y aparecen en nuestras prácticas docentes. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo salieron a la luz documentos de tres instituciones rectoras para nuestro hacer universitario que confluyen y trabajan sobre esta problemática. Que tiene que ver con nosotros los docentes y cómo articulamos nuestra actividad didáctica en el día a día en nuestras aulas. Y cómo atraviesa entonces estos escenarios educativos la cuestión de la hibridación. Ahora, dicho esto, voy al chat y si alguien quiere esbozar algún comentario o respuesta a dónde estamos situados, a esa pregunta que yo les empezaba a hacer, se los voy a agradecer mucho porque realmente quiero saber dónde estoy parado y dónde estamos parados, porque yo realmente no sé dónde estoy parado. No sé, pensaba que es medio difícil pensar la relación tiempo-espacio de la modernidad material para pensar estos espacios que están atravesados por lo digital o por la conectividad o por la digitalidad, digamos. Digo, porque recién hay una colega que escribía en el chat acerca de la presencialidad remota, y ahí me genera también pregunta, bueno, ¿qué sería una presencialidad remota? Estás pero lejos, estás pero no tan cerca, digamos, ¿no? Me preguntaba sobre, parece que nos resulta muy difícil, sobre todo en la universidad, todavía pensar otras categorías de tiempo-espacio, no solamente para enseñar, sino también después para dar cuenta de, bueno, de cómo acompañar las trayectorias de los estudiantes, de cómo evaluar los aprendizajes, de cómo evaluar lo que uno enseñó, de cómo certificar que ese estudiante tiene todas las condiciones para ejercer la profesión en la que se está formando, digamos.
Es muy difícil cuando uno empieza a salir del aula y empieza a meter estas dimensiones más académico-institucionales o administrativas, esta temporalidad y el espacio empiezan a generar más preguntas que respuestas. No sé. Gracias, Juana. Yo había respondido en el chat que para mí estamos, o sea, en este momento estamos en una presencialidad remota, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque estoy entendiendo de que si bien no estamos compartiendo un mismo espacio físico, estamos en virtualidad de todos modos en un mismo espacio común, y por eso digo que este encuentro es presencial, ¿no? A pesar de las distancias, a pesar de que no estamos, vuelvo a repetir, estamos en el mismo espacio, pero es virtual, no estamos en un mismo salón de clase de repente, ¿no? Sin embargo, entiendo la noción de distancia también, pero que no pasa, según entiendo, solamente por estar trabajando de manera virtual, porque si pienso en el aula, no en el aula, sino pienso, por ejemplo, en todo lo que nos pasaba, cómo dábamos clase antes de que nos venga la pandemia, cuando encomendamos algún trabajo a los alumnos, o ahora mismo algún trabajo a los alumnos en el aula física, y les encomendamos cierto tipo de lecturas, o sea, lo mismo que nos propusieron ahora, pero en este curso, pero si lo hiciéramos en el aula, nosotros le decimos a los alumnos, para la próxima clase, léanse tal y tal cosa, hagan determinada actividad. En el momento en que realizan esas actividades, entiendo que tampoco estamos presenciales, o sea, hay un trabajo que no se hace en ese momento de manera sincrónica. Entonces, por eso creo que a veces se genera confusión. Si vuelvo a repetir, es mi punto de vista, que lo presencial pasa con estar compartiendo un espacio que se puede ser físico o virtual, y que esto de estar a distancia o no es justamente estar, a ver, ahí es un poco más difícil, el tema de los tiempos, ¿no? Y cuando uno lo hace en momentos diferentes, tiene la libertad de hacer los momentos diferentes, estará a distancia, ¿no? Por más que después se vuelvan a reunir, nos volvamos a reunir en un mismo espacio físico o en un espacio virtual. No sé si queda muy claro. Queda clarísimo porque es súper complejo, Edith, y vos has mostrado esa complejidad, ese entramado, ese borramiento de límites. La sigo escuchando. Bueno, si alguien quiere... Silvia, ¿querés hablar? Estás con el micrófono activo, pero no se te escucha, no sé por qué. No sé si hay alguna cosa, otra cosa rara, digamos. No sé si todos lo escucharon, yo no escucho, Silvia. Ahí parecería que podés hablar, pero... No se escucha. Sí, no se escucha. Ahí tenemos un problemita técnico, Silvia, que aparece con el micrófono activado, pero se te ve los labios, pero no se te escucha. Bueno, mientras vos seguís intentando, cualquier cosa nos pisás y no hay problema. Entonces, acá, digamos, esta cuestión que traía Juana, que traía Edith, y que traen varios en el chat, es una cuestión a mirar muy profundamente, institucionalmente hablando, ¿no es cierto? Y que nos atañe a nosotros como docentes. Yo ahora estoy planteando esto desde este lugar, sépanlo, digamos. Estoy refiriéndome a los docentes, no estoy hablándole, no sé, tal vez algunos de acá tengan a cargo alguna secretaría, alguna dirección de sean decanos o estén a cargo de alguna forma de gestión, digamos, ¿no? Pero tal vez seamos todos docentes, yo les estoy hablando a los docentes. Entonces, acá hay un desafío institucional
que las instituciones se deben plantear y que nosotros como docentes también nos debemos plantear o asumir, porque redefine un sinnúmero de cuestiones laborales que hacen a la vida del docente universitario. Y Edith traía una cuestión que me parece a mí, también esto es otra de las dudas que yo tengo y que tal vez ustedes que tengan mayor recorrido institucional lo sepan, que atañe a algo que mencionaba Edith, la cuestión de los estudiantes, ¿no? Entonces, vivimos diciendo que son estudiantes del siglo XXI, que tienen determinado tipo de formas culturales y demás, pero yo me sigo preguntando si los dispositivos institucionales pueden pensar estas transformaciones que se han dado en la cultura y en la cultura estudiantil universitaria, y si pueden dar, no sé si respuesta, pero dar cabida a estas formas culturales que traen los estudiantes universitarios hoy. O si seguimos de alguna manera anclados en los formatos institucionales de la universidad del siglo XX, en la cual seguramente todos lo transitamos. Entonces, donde, no sé, existía la televisión, ¿no? Hoy que parece que la televisión tiende a desaparecer y que no forma parte de los principales consumos culturales que los jóvenes habitan. ¿Sí? Lo digo así un poco sarcásticamente, pero así como nuestros abuelos o nuestros padres nos decían la radio y se sentaban a escuchar la radio, bueno, hoy parece que la televisión como formato cultural ha desaparecido, pero nosotros sí mirábamos la televisión, ¿no? Esta es una cuestión, ¿no es cierto? La cuestión de los estudiantes. Pero quiero, y está planteado, y los documentos, y por algo estas instituciones, CONIAU, SIN, Secretaría de Políticas Universitarias, lo traen esta preocupación y traen la preocupación de la hibridez. Yo ahí me pregunto de qué manera las universidades y las carreras y nosotros, ¿no? Haciendo como el escaloncito hacia abajo, somos receptores de estas cuestiones y de hecho, se han transformado las prácticas como dicen las instituciones, dicen estos documentos que las prácticas se han transformado. Lo digo yo que vengo hace 25 años hablando de educación a distancia, que esto sería como la panacea, el paraíso, bueno, fantástico. Pero igual me pregunto, a ver, las prácticas didácticas dentro del aula se han transformado, o sea, esto que decía Edith, ¿no? No le estoy preguntando a Edith, pero es algo que nos pasa permanentemente. ¿Se transformaron esas prácticas porque ha sucedido algo diferente ahí y hemos transformado nuestras prácticas didácticas per se? Y lo pienso yo, digamos, soy docente virtual en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, a 3.000 kilómetros de donde vivo ahora, que es en Santa Fe, y me cruzo a Paraná a dar clases presenciales, ¿no? Los lunes. Y ahí, cuando, digamos, y ahora tuve un problemita de salud y entonces hicimos virtual. Y ahora yo digo, ¿se cambiaron las prácticas de que yo voy al aula o me quedo en casa y los encuentro virtualmente? Las prácticas didácticas, a ver, les soy sincero, fueron las mismas. Eso no sé si es bueno, lo quiero decir. No sé si no tengo que revisar mis propias prácticas didácticas, porque si virtualmente y presencialmente hago lo mismo, eso es bueno, digamos, ¿qué tengo que transformar? ¿Dónde se ven esas transformaciones, esos estados de hibridación? ¿Dónde aparece entonces en la presencialidad algo que dé cuenta positivamente
de ese esfuerzo de estar todos presenciales, sincrónicos, en aula física, en el mismo tiempo y espacio, o que estemos dispersos, cada uno en sus hogares, a partir de determinados dispositivos, como el Zoom o como un entorno virtual, ¿no? Entonces, la pregunta absolutamente sincera es, bueno, entonces, ¿en qué medida esas prácticas didácticas se transforman, como dicen esos documentos que se transforman, como dice el texto de Karina León que se transforman, ¿no? Entonces, yo digo, discursivamente lo podemos pensar, estamos a favor de todas esas cuestiones. Ahora, ¿en qué grado, en qué medida, con qué acciones eso sucede? Esa es la pregunta. Ahora cambiando o dándole una vuelta a la primera pregunta, ¿sí? No tengo la respuesta tampoco. Sí, Claudia. Hola. Yo creo que, a ver, es lo que yo me planteo también cuando a mí me toca estar en un lugar de secretaría ahora. Sigo dando por ahí clases ahora y me toca el tema de la interpelación de algunos docentes que dicen, bueno, aprendimos a dar clases virtuales, tenemos que dar todas clases virtuales, o sea, seguir dando clases virtuales. Y incluso yo también me interpelo con el tema de lo que vos decís, o sea, cambiaron cambiaron mi forma de dar las clases. Hago una diferencia porque, bueno, como si me voy al método al método de conferencia o digamos, sentarme a hablar delante de una cámara o sentarme a hablar delante de un aula, sin tener programado una interacción con los estudiantes, planificado la interacción que voy a hacer dentro del aula, es lo mismo. O sea, la clase magistral la puedo dar delante de una pantalla o delante de una clase. Ahora, como vos decís, ¿cuál es la diferencia? Es decir, realmente me estoy preocupando por si estoy planificando una interacción con los estudiantes. Y obviamente la interacción con el estudiante es muy diferente cuando es, a ver, cuando estamos todos en un mismo espacio, mismo Físico. tiempo, mismo espacio físico, y cuando estamos en forma diferente, creo que cuando estamos así de forma virtual, no puedo hacer la misma actividad. Me interpela hacer otro tipo de actividad porque me parece, al menos a mí me pasó, no fue la misma interacción, no obtengo la misma respuesta. No puedo ir a ponerme cara a cara frente a un estudiante y acercarme físicamente para plantear una pregunta. Me parece que se genera otro tipo de interacción. Y me parece que la planificación no puedo decir es lo mismo dar clase virtual, así de esta forma que la estamos dando, que estemos todos en el mismo espacio físico. Para mí requiere otro tipo de planificación. No puedo como que vamos a hacer en espejo la misma clase de forma virtual, plantearla en un espacio físico donde estemos todos juntos. Para mí tiene que marcar una diferencia. Bien. Gracias, Claudia. Y ahí está, lo que, digamos, acuerdo con mucho de lo que vos dijiste, lo que estamos marcando es, o queremos buscar es, ¿cuál es esa diferencia? ¿Sí? Esa diferencia que vos planteás, bueno, ¿cuál sería? La sigo escuchando, ¿sí? Yo, por eso, para mí una de las diferencias es el tipo sería de herramienta o la metodología que voy a utilizar en la clase. Para mí parto de que los tipos de interacciones son muy diferentes. Eso lo vi claramente en la pandemia y lo veo ahora, o sea, es muy diferente por un lado.
El tema de la construcción del pensamiento crítico, justo en una de las clases que yo doy, vi la diferencia que es de tratar de cómo los chicos estuvieron aprendiendo. Me costó mucho, por ejemplo, la materia que yo doy es físico-química, y los estudiantes cuando están de forma en el aula, todos juntos, participan e interactúan de una forma diferente que a ellos les ayuda en el tema de poder llegar a entender o resolver cuestiones problemáticas. Al haber vivido en la pandemia, o si yo me encaro nada más en lo virtual, no logro, o al menos no encontré la vía de poder generar que ese tipo de cuestiones, por ejemplo, el hecho de por ahí preguntarle a mi compañero algo que no entendí, eso no lo podía hacer de forma virtual, y eso ayudaba mucho en la comprensión de algunas cuestiones. Entonces, cuando volvimos de la pandemia me di cuenta de eso, de que no al menos yo no logré esa construcción. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Ya voy con María Cecilia. Hago un repaso acá por el chat, o les pido que vayan chequeando el chat también, porque hay aportes súper interesantes, como el de Grace, que no sé si sea Graciela, que habla de los recursos, que hay más recursos digitales y virtuales para nuestras prácticas didácticas, para enriquecer nuestras clases, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo llevo, supongamos, a las clases virtuales, presenciales físicas, esos recursos didácticos? Y si me tomo, por ejemplo, de estas cuestiones del entorno virtual o del Zoom para que estos recursos digitales o virtuales se plasmen en determinado tipo de actividades con nuestros estudiantes. Claudia trae algo muy importante que tiene que ver con la interacción. La interacción, yo les decía la semana pasada, la cuestión de la esfera de lo comunicativo, ¿no? Tenemos contenidos, tenemos comunicación y tenemos actividades y producción de los estudiantes. Bueno, esa comunicación, la presencialidad es de suma riqueza, la presencialidad física es de suma riqueza, y la presencialidad remota, bueno, hay que trabajar estas cuestiones y hay que ver cómo opera cómo juega, cómo opera esa presencialidad remota en la interacción y en la comunicación, ¿no es cierto? Y lo que siempre se dice, bueno, esta cuestión de hay 3 o 4 cámaras prendidas y muchas letras, mucho fondo negro con los nombres de ustedes, ¿no? ¿Cómo volver comunicativo a eso, o cómo volver comunicativo al estudiante que está sentado, callado, ¿no? En la presencialidad física. Sí, María Cecilia, te escucho. Te escuchamos. Buenas tardes a todos. La verdad que yo creo que es un desafío constante el que tenemos, y volver atrás a solo la presencialidad, creo que no. O sea, yo desde que me estrené como profesora universitaria, me estrené con la virtualidad. Y fui haciendo todos los cursos que dieron de el Infot, de pedagogía crítica, y cuando se retomó la presencialidad, para mí fue muy buena, porque lo más lindo es estar en el aula y encontrarse con los alumnos, pero a su vez saber usar el aula virtual, dar herramientas que están en el aula virtual, subir los materiales también es súper práctico. Y a mí lo que me da pena es que los alumnos ya no están más con los libros, como por ahí decíamos antes en nuestra época. Yo soy profesora de historia y como que el historiador con los libros van de la mano. Ahora es todo PDF, pero a su vez los alumnos
no tienen que gastar tanto en fotocopia, leen del celular, que no sé bien hasta qué punto, o sea, es un desafío constante. A lo que yo voy es que creo que hay que proponer la bimodalidad o usar ambas herramientas, porque me pasa que cuando doy clases así como ahora sincrónicas, hay más conectados que a veces que van a la facultad, o si a veces hay paro colectivo, profe, hoy seguro que tenemos virtual, y son herramientas que hay que saber utilizar, y entonces uno tiene que usar ambas cosas. Conocer a los alumnos presencialmente es fundamental, porque después uno está, y vos sabés que cuando tomás lista lo tenés a fulanito, y cuando en el Zoom lo nombrás, sabés que ese fulanito tiene esas características, y le preguntás cómo estás en tal lugar, sabés de qué lugar viene. Yo les pregunto, y ellos saben dónde yo estoy, y entonces se va creando como una dinámica que es un desafío. No tengo la solución, y las preguntas que ustedes hicieron hoy, si estar ahora conectados es presencial o no, en este momento uno está acá presente, pero es virtual, y ustedes no sé en qué lugar estará de Argentina, yo estoy en Puerto Rico, en Misiones, y entonces no sé si respondo o si aporto, pero es lo que me está pasando en este momento. Por supuesto, por supuesto. En este momento, mi mujer, que no está acá, se le estaría pegando un lagrimón porque vivió en Puerto Rico 3 o 4 años y siempre lo recuerda con mucho cariño. Así que estará diciendo algo de esa ciudad y de esa extraña Torre Eiffel que tienen ahí en el centro del hotel. Bueno, sí, acá hay algo a ver, que vamos, que estoy tratando de que lo pensemos y lo reflexionemos, porque va de la mano con estas preocupaciones que veo que todos y todas tenemos, ¿sí? ¿Cómo aparece entonces la presencialidad y la virtualidad? También nos podemos dar cuenta de esta cuestión que traía María Cecilia, de, bueno, pero a veces hay más, digamos, los pibes nos piden, vayamos alguna vez a la virtualidad también, hay a veces más conectados que en el aula física. A ver, acá aparecen desafíos institucionales sumamente importantes. Yo realmente escucho muchas veces algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, hay en esta carrera, no sé, 22 inscriptos. ¡Qué horror! 22 inscriptos, nos estamos quedando sin alumnos. ¿Qué hace la institución? X institución, ¿no? ¿Qué hace la institución? Nada. Entonces yo digo, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué? Porque decían, pero en el 2020, 2021 se inscribieron 60 de esa carrera. Y claro, si era virtual, si podían estar en sus casas, si tenían tiempo, si tenían otras condiciones. Entonces acá aparece un desafío institucional que tiene toda la problematización que traía Claudia. Decir, bueno, pero la presencialidad física. Perdón, Ignacio, no se No te sé escucha. si... No se le estaba por escucha. preguntar si era solamente yo o les pasaba a ustedes también. Eso es lo que ocurre en lo virtual. Esos Que son los no ocurre. defectos que ocurren en lo virtual. Sí. Exacto. Pero que al En lo principio nos poníamos con los pelos de punta y ahora sabemos que es parte de lo que ocurre. Claro, claro. Tal cual, Tal eso cual. sí, forma parte la conectividad nuestra. Exacto. Mientras Ignacio vuelve, yo quiero compartir con usted, para mí no se trata de tomar decisión por la presencialidad física o la virtual, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, cuento una experiencia
vivida hace 2 días atrás por un paro que tuvimos de colectivos en la ciudad de Posadas. Había clases, era un día de clase que yo tenía que dar clases, y justo me tocaba dar clases de práctico. Entonces, para no perder la clase, propuse darla en forma virtual. No son alumnos como los del 2020 que los conocimos a través de pantalla, son alumnos a los que conocí en el aula y que ya estamos varios meses porque está por terminar el cuatrimestre. Y me pasa con esos alumnos que cuando yo les propongo algo cuesta, o sea, responden, sí, pero pasar a hacer algo, pasar a resolver ellos, cuesta muchísimo. Y el día martes, cuando estuvimos acá en presencialidad, tenían trabajo para hacer y les digo, ¿qué les parece? ¿Qué sé yo? Resolví un ejercicio y después les digo, bueno, y a ver en este, qué sé yo, ¿qué les pasó? Y hicieron, o sea, interactuaron de una manera que fue maravillosa. O sea, opinaban, mostraban sus cálculos, compartían, si uno no podía, se pasaban. O sea, había como una solidaridad entre ellos y además, les digo, 2 ejercicios resolví yo. Y estuvo buenísimo porque hubo realmente una interacción, una construcción. Entiendo que hubo construcción de conocimiento porque hubo debate, hubieron aceptaciones, hubieron rechazos, todo fundamentado, pedían argumentaciones. O sea, estuvo muy bueno. De manera Una virtual. experiencia. De manera virtual, sí. Así en una clase presencial, pero así sincrónica. O sea, le fue más fácil, digamos, expresarse a través de la virtualidad y no la presencial. Sí, ellos hablaban más de lo que hablan en las clases presenciales, exactamente. Pero yo creo que también tiene que ver con esto de que tenemos, o sea, podemos decir entre comillas, nos conocimos antes, Claro, que pasaba en el ya 2020 que directamente era a través de las pantallas. claro, había una cercanía, era más confianza. Sí. Pero bueno. Ahora sí Escuché ahí que Edith tomó la posta, venía escuchando tu relato, Edith, fantástico. Sí, me parece que acá, en estos relatos que sabemos que existen, es la riqueza de poder ir construyendo, si se quiere, en estos dos planos, ¿no es cierto? Y que estos documentos los recuperan. Empezar a interactuar en estos dos planos sabiendo de las necesidades de estos dos planos, ¿no es cierto? Digo, presencialidad, distancia. Y cómo representan nuevos desafíos para las instituciones. ¿Por qué? Porque si hay alguien en Puerto Rico que estudia una carrera en Posadas, bueno, cómo hacer, por ejemplo, una biblioteca física en Puerto Rico o en otro lugar. Ese de Puerto Rico tiene que ir a alguna de esas Posadas, los de Posadas tienen que ir a El Dorado. Bueno, ¿y quién financia esos viajes? ¿Son necesarios? Ahí hay todo un desafío para las instituciones que contemple, una verdadera democratización del acceso y la permanencia en nuestras universidades. Porque también si no, ahí también hay como un desafío político, en el mejor de los sentidos de la palabra, de cómo generar entonces esa accesibilidad al derecho a la educación, ¿no? Universitaria. Entonces, ahí tenemos que ver y trabajar estos nuevos desafíos que se nos presentan con estas prácticas didácticas que empezamos a realizar. Cuando yo pensaba en las disciplinas, en las diferentes disciplinas también se me cruzaban. Bueno, aparecieron dos. La de Edith no escuché bien cuál era, pero María Cecilia, historia, físico-química. Matemáticas la mía. Claudia, bueno, en matemática, Edith, cómo aparecen esas disciplinas y qué plataformas, qué entornos están disponibles, virtuales, digitales, que están disponibles que en el aula física no estarían disponibles, ¿no? Entonces, ahí hay una potencia para ir articulando esos entornos, ¿sí? Porque me imagino que Claudia puede presentar o imaginarse desafíos
físico-químicos, no sé si era físico-química, o ahí está levantando la mano, que en el aula no lo podría mostrar porque, no sé, el aula no tiene proyector, no tiene una conexión, etcétera, etcétera, y los manda a ver algo de YouTube o a que busquen tal o cual laboratorio virtual, etcétera, etcétera. Lo mismo Cecilia con la historia, y buscar interpelaciones, no sé, una entrevista de Hoffman, por ejemplo, y Edith en resoluciones de problemas matemáticos, no sé, de algún doctor de matemática que sea ahí como un icono para ustedes, y decís, tengo ese profesor, lo tengo ahí, y a Misiones no lo puedo traer porque no sé qué. Bueno, y estas cuestiones también hacen y ponen como en juego estas riquezas de los dos entornos. Sí, Claudia. Sí, de hecho, tomando lo que vos dijiste en cuanto a las decisiones políticas, ahí, por ejemplo, tomo el tema de las diferentes carreras, ¿no? Que por ahí uno se plantea, por ejemplo, nosotros tenemos carreras de informática que tal vez en los primeros años, ya con los primeros 3 años pueden empezar a trabajar, y los últimos años hay una mayor deserción porque no tienen tiempo de seguir cursando las últimas asignaturas de los últimos años, y bueno, es una decisión política decir, bueno, cuarto y quinto año de una licenciatura en sistema de información, hacerlo a distancia, totalmente o virtual, de tal forma de que la gente que está estudiando, la gente que ya está trabajando, pueda seguir cursando y pueda terminar una carrera de grado. Eso por un lado. El tema también es cierto también cuando uno se plantea dar clases a través de un entorno virtual, creo que nos interpela más y tenemos que trabajar mucho más en cómo utilizar las diferentes herramientas. Como que en lo presencial uno va y bueno, hago esto, lo piensa menos. De hecho, creo que a todos, a la mayoría, o no sé, al menos a mí me agarró una crisis de cómo enseño ahora desde una pantalla y cómo enseñar a trabajar en equipo en lo virtual. Eh, y por ejemplo, bueno, una de las cuestiones que a mí se me había ocurrido cuando empezó el tema de la pandemia en mayo, que yo tenía que hacer trabajos en equipo y eso, porque dije, bueno, tomé como desafío que poder lograr eso. Bueno, invité a una psicóloga que es experta en recursos humanos, que trabajó en multinacionales, que hablara de cómo se trabaja en equipo a distancia, porque las multinacionales trabajan con personas que viven en diferentes países y tienen que sacar adelante proyectos. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cuestiones, y que la virtualidad a veces nos da la posibilidad de invitar a alguien, un profesional o un graduado que está en otro lugar y que comparta la experiencia. Que por ahí, dentro de un aula, transmitirlo se pierde un poco. En cambio, a través de una plataforma como Zoom nos podemos ver más de cerca. Y bueno, podemos traer gente, como vos decís, no podemos pagarle el pasaje, pero bueno, puede compartir su experiencia trabajando. Bueno, yo por ahí doy clase a gente de ingeniería también. Entonces, bueno, que nos cuente su experiencia, que muestre algo, ¿no? Cosa que sería difícil hacerlo en forma presencial, ¿no? Y eso también. No, sí, ahí fantástico. Estas cuestiones me parecen que son cruciales, y Karina León en el texto ahí que les dejamos para leer, lo que trae es como una pregunta, que hoy creo que Edith de alguna manera la empezaba a referenciar. Si está interpelada, paso a leerla acá, o no está en forma de pregunta, yo la pongo en forma de pregunta. Si está interpelada la didáctica clásica basada en la secuencia lineal progresiva, explicación, aplicación, verificación. Entonces, ¿cómo nosotros ponemos en cuestión esta secuencia progresiva, explicación, aplicación, verificación? Si esta secuencia ya no la ponemos nosotros, ya no la pusimos nosotros en crisis por ser, digamos, de alguna manera el profesor en ese lugar, en la tarima del saber, y nos hemos
de alguna manera corrido de ese lugar del saber que no se cuestiona para pasar a otro tipo de didáctica que habla de una didáctica crítica, digamos, con interacción, con reflexión, con comunicación con nuestros estudiantes. Ya veremos dónde, si en la presencialidad física áulica o en la presencialidad física remota, ¿no? Pero cómo nos salimos de ese lugar de saber y por qué también nos salimos de ese lugar de saber. Entre otras cosas porque sabemos que o entendemos que ese saber es un saber que hoy puede estar, si es un saber contenidista, digamos, hoy puede estar al alcance de la mano de cualquier estudiante, ¿no? Y entonces eso también de alguna manera nos desafía. Si los estudiantes pueden tener acceso a determinado tipo de contenidos, ¿cómo nos pone en juego y cómo nos desafía estas cuestiones? Entonces, se pregunta Karina León si las tecnologías nos invitan a deconstruir patrones. Y cuando hablamos de esta desconstrucción, de estos patrones, de esta secuencialidad lineal, es, bueno, tal vez las tecnologías, pero también, tal vez antes nosotros ya hemos desconstruido esos patrones y la tecnología lo que nos trae es un abanico de formas de accesibilidad que hace que tengamos que pensar los procesos didácticos de manera diferenciada. Y a veces acá una cuestión es de... Bueno, ahí Macarena trae la cuestión de la evaluación, estoy viendo ahí medio cortadito. Los parciales domiciliarios, ¿no? Fíjense, las formas de evaluar, cuando pensamos los procesos didácticos en la forma de evaluar, tenemos que saber que esa forma de evaluación no puede ser en base a contenidos, más si son domiciliarios, ¿no? Si son en el aula física presencial, bueno, por ahí decimos el miedo a no se copie, ¿no? Entonces en el aula sí le entregamos el papel, lo saquen un papel y hacen y no se copian, entonces saben o no saben. Ahora, la vida real tienen a disposición determinado tipo de materiales, determinado tipo de dispositivos, y entonces, ¿cómo juega ahí la evaluación? Si hacemos una evaluación domiciliaria, vamos a tener que pensar en parciales que tengan que ver con determinado tipo de reflexiones que no lo saquen de Google o no le pregunten ahora a la inteligencia artificial, ¿no? Al OpenAI. Digamos, un ejercicio que con la bitácora que yo les hice, se lo pregunté a OpenAI, así que después le voy a compartir los resultados. A ver qué nos dice la inteligencia artificial sobre ese ejercicio que planteo. Digo, porque también ahí aparece un esfuerzo para realizar estas cuestiones. Y fíjense, bueno, ustedes por ahí tengan conocimiento, porque Misiones fue una de las provincias, creo que en el nivel primario y secundario, lo trajo fuertemente, que tenía que ver con la clase invertida. Y bueno, ahí hay un modelo que seguramente tiene o posiblemente tenga muchas cuestiones para pensar, resignificar, etcétera, etcétera. Pero bueno, en términos de procesos didácticos, digamos, busca una transformación. Yo no sé si estoy muy de acuerdo digamos, con ese modelo medio esquematizado, digamos, pero hay algo de dar vuelta a la clase ahí, de que encontrarnos para que se trabaje y que lo otro que los contenidos pueden ser transmitidos. Y entonces ahí hay un juego, por lo menos disruptivo, que aparece como interesante para pensar y para pensar en nuestras propuestas didácticas. No sé que ustedes que están más ahí en el día a día con la clase invertida, o no sé si esto ya pasó en Misiones, con, con todo lo que hizo la provincia alrededor
de estas propuestas, yo realmente desconozco. Toco de oído, escuché la plataforma, nunca me va a salir, bueno, una plataforma Plataforma digital. Moodle. Sí, no, pero La plataforma que Wakurari. tenía, ahí está, Wakurari. ese. Nunca me sale bien el nombre. No sé si tienen experiencia, si han trabajado en primaria, secundaria con este modelo y qué les ha resultado. No, lo siento, pero con esa plataforma no trabajé. No, la plataforma no, por ahí con la clase invertida y demás. Bueno, nada, es una de las, una de las alternativas para pensar procesos didácticos y cómo, así como ustedes vienen trayendo estas experiencias que tienen que ver con cómo disponer las clases y cómo sacarle lo mejor a uno y otro entorno, digamos, ese es uno de los desafíos que se puede presentar o que se presenta en esta idea de cómo de construir determinado tipo de patrones, ¿no? Entonces, me parece que en esa deconstrucción de patrones, como docentes, nos damos cuenta que los estudiantes tienen, así que recién Macarena traía las formas de evaluación y cómo pensaban en parciales domiciliarios particulares, bien particulares, haciendo hincapié en la reflexión y demás, porque saben que si no, van los estudiantes al corte y pegue. Entonces, ¿cómo evitar el corte y pegue? Es un desafío que tenemos los docentes porque sabemos que existe Google, que existe el acceso a determinados tipos de contenidos y que también ahí, en esa deconstrucción de patrones, bueno, justamente no es interesante los contenidos, pero no es fundamental los contenidos porque los contenidos se obtienen, sino qué hacer con esos contenidos, cómo generar determinado tipo de acciones con esos contenidos. Sí, Bueno, Ignacio, solo para sí. terminar, me quedé pensando en tu pregunta de clase invertida. Una de las lecturas que yo le di a los alumnos era La dinámica del capitalismo de Brodel. Tiene muchos autores y conceptos que ellos no manejan. Entonces, en las clases virtuales, así cuando estábamos de manera sincrónica en el Zoom, yo en la lista me anotaba a cada uno, por ejemplo, un nombre y busque a tal alumno, por ejemplo, Juancito, buscame quién era Aguja. Camila, busca a tal, o a Bruegel, o la imagen tal, o busca el mapa. Y entonces después tenían que poner en común. Y realmente es maravilloso cómo buscan en un ratito y entonces Brodel, que lo acababan de leer, salen muchas cosas más que hasta el momento. Y entonces es una manera de decir clase invertida, porque ahí ellos mismos a veces buscaban cosas que yo tampoco sabía que iban a encontrar. Sí, muchas veces les pedimos ayuda, no me acuerdo la fecha, búsquenla y seguís con lo, ¿no? Exacto. Porque eso no es trascendental, uno sabe la época, sabe esto, sabe lo otro. Así que, no, fantástico. Bueno, vamos, ahí les propongo entonces, para ir concluyendo, arrancamos 10 minutos más tarde, terminamos 10 minutos después, mientras me voy oscureciendo, llega la noche y estoy lejos de la luz. Pero, por favor, vean los documentos esos que cargué, estos que les comentaba al inicio de la clase, porque me parece que son sumamente importantes para ver cómo institucionalmente se está planteando en instituciones macro esta situación. Y para que vean que no estamos en otra realidad paralela, sino que institucionalmente se está pensando en estas cuestiones que estamos hablando hoy.
Y bueno, y voy a dar apertura al eje 2, así ya vamos trabajando alrededor del eje 2 y las nuevas lecturas que ahí traemos y las nuevas problemáticas que planteamos ahí. Bueno, también va a estar disponible esta grabación para los que no estuvieron hoy. Otra de las condiciones que la virtualidad nos trae a favor de la presencialidad física, porque se podrían grabar las clases, pero los dispositivos que tenemos de alguna manera predisponen a que grabemos, y es raro, o sería raro, que un estudiante nos esté grabando con un celular. Podría ser, donde lo cuelgan y demás, ¿no es cierto? Pero más allá de estas cuestiones, habla de los dos entornos y cómo se van configurando esos dos entornos y qué entramados podemos imaginarnos para nuestras prácticas didácticas. Entonces, que hoy este encuentro también quede disponible. ¿Sí? Sí. Participar de la actividad 1 no está cerrada. Bueno, muy bien entonces. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Saludos y buen fin de semana largo. Gracias. Buen fin de largo para todos. Feliz Día del Padre, a los padres del grupo. Gracias.